7 de la mañana con 34 minutos. Vamos a tocar unos temas de la coyuntura de esta semana. Exactamente, se avecinan nuevas crisis en el sistema de salud. Los médicos del San Juan de Dios dicen que no podrán operar, especialmente en esas consultas externas a partir de junio. Una nueva crisis que afecta al San Juan de Dios, también al Roosevelt y claro, hablamos también de todo este sistema de salud a nivel nacional. ¿Qué está pasando con la salud? En definitiva, un tema que es prioridad para la realidad de todos los guatemaltecos. El tema que ponemos esta mañana en contexto. Y por eso recibimos esta mañana al ministro de Salud, que ya nos acompaña en nuestros estudios, Luis Enrique Monterroso. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, 7 meses ya en el cargo, ¿no? Sí, 7 meses. De hecho, estoy ya por arribar al 8º mes. Hoy justamente cumplo el 8º mes de estar trabajando. Bueno, resultado, balance, porque la situación parece cada vez más difícil, más caótica, las quejas, los problemas, los médicos con demandas puntuales, el sector sindical también. ¿Qué podemos decir al respecto? Tenemos avances. En general, en el tema de salud del país. Tenemos avances. En general, el principio sobre el que fundamentamos nuestra intervención es que todos los meses estuviera el salario de los trabajadores pagados. ¿Esto considera usted que es un avance? Eso es un avance porque antes se pasaron 17 años en donde se tenían que esperar 3 o 4 meses para que les llegara el primer pago. En esta ocasión, enero, febrero, marzo, abril, han sido pagados puntualmente. La versión es que no hay recursos dentro del ministerio. ¿Qué hay de esto? Vea, en principio hay que hacer una clarificación. El ministerio tiene una debilidad desde el momento en el que el presupuesto es aprobado. 5.600 millones de quetzales a los que había que hacer ciertas deducciones y que van quedando reales como 4.200, 4.300 millones de quetzales. El ministerio, para que tenga un funcionamiento equilibrado, no estamos hablando de un funcionamiento óptimo, estamos diciendo que tendría que haber tenido una aprobación presupuestaria de más o menos 7.000 millones de quetzales para que pudiera estabilizar salarios y medicamentos, dado que tenía adeudo con proveedores. Arriba de 630 millones de adeudo es con lo que se inicia este año, y eso por supuesto representa una carga para la situación actual, y de hecho el San Juan de Dios es uno de los que tenía la carga más fuerte. 133 millones de quetzales de deuda, solo de deuda. Eso implica que la administración previa y administraciones anteriores fueron dejando una hipoteca sobre el San Juan de Dios, y en muchos casos es una hipoteca de corrupción. Hablando de los recursos, bueno que lo menciona, porque muchas de las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales y personas que nos están escribiendo es si han manejado bien los recursos que tiene el Ministerio de Salud. Hace una semana se daba la noticia que el Ministerio utilizó cierta cantidad, ciertos millones de quetzales para los alimentos a bolsa segura, y fue muy criticado esto porque obviamente estamos en crisis, los hospitales no tienen los recursos necesarios y la gente quiere saber cuánto de esa transferencia millonaria que se hizo al Ministerio de Salud, alrededor de 900 millones de quetzales, se fueron para estas bolsas seguras. Cero quetzales. Realmente la transferencia venía con un destino establecido, eran 915 millones de quetzales, 200 de ellos eran para medicamento y los otros tenían un destino establecido, externo al presupuesto del ministerio, que era de 715 millones de quetzales. Pero hicimos los análisis, o sea, sin que nadie me forzara, yo solicité a mi equipo jurídico y al equipo de auditoría que hicieran la verificación de la forma en la que se tenía que operar, y la conclusión y el dictamen fue: el Ministerio de Salud Pública no puede comprar granos. Hablamos con el señor ministro de Finanzas y con el señor presidente, y la prioridad del ministerio es medicamentos. La prioridad del ministerio es comprar medicamentos y pagar a su talento humano. En consecuencia, se derogaron todos los procesos, eran procesos, no se habían cerrado, pero los contratos fueron rescindidos por instrucción mía desde el 2 de mayo, o sea, desde el principio de este mes, y no entró ni un solo grano, y no se erogó ni un solo quetzal, es decir, no se devengó ni un solo quetzal, y lo pueden ver en el SICOIN, ni un solo quetzal. La concentración del esfuerzo va a ser medicamentos, el esfuerzo máximo va a ser atención a los hospitales y prevenciones de la desnutrición desde el primer nivel de atención en salud y por supuesto la atención que se debe dar en el nivel comunitario, pero en eso nos vamos a concentrar, y fue algo que solicitamos al señor presidente, poder estar enfocados completamente en este esfuerzo sin que nos distraiga una situación como la que se mencionó. Efectivamente hablamos con la periodista que había emitido el artículo y le hicimos ver, y le mostramos con evidencia de que 0 quetzales habían sido agregados, 0 granos habían recibido, y que era justo pues que se hiciera la aclaración, porque fue un par de notas de la misma persona que salieron a luz, y esos tenían falta de fundamento, porque desde el 2 de mayo esos contratos están rescindidos y los proveedores, 8 proveedores, recibieron la carta en donde no se va a comprar ningún grano. Ministro, a raíz de todos estos casos, lo del ICS y toda esta línea que se está investigando con funcionarios del gobierno, usted dentro de su cartera, tomando en cuenta los contratos y las adjudicaciones y el tipo de compras que se hacen, de una revisión exhaustiva de todo lo que puede haberse dado, porque usted está hace 7 meses, había un ministro anterior,
que obviamente se retiró del cargo por varias razones. Entonces, ¿qué ha hecho usted para tratar de evitar o para tratar de saber si algo está pasando, si dentro de su ministerio hay corrupción o no? Bien, en el Ministerio de Salud Pública hay una larga data de actos de corrupción que pueden ir desde una falta en cumplimiento de horario, porque si a alguien se le pagan 2 horas para que llegue a trabajar, o 4 horas, o 6 horas, y solamente trabaja una o trabaja menos de su tiempo, eso también ya es corrupción. Pero desde lo básico de que pueda haber un robo hormiga, un robo administrativo que ya sería el nivel medio, hasta directores de hospital que hemos tenido que iniciar procesos, tenemos 49 procesos ante el Ministerio Público desde que yo llegué, 49, a los 5 días de estar en el Ministerio ya teníamos metido el primer proceso ante el Ministerio Público, y de hecho en el San Juan de Dios, el director, ustedes recordarán que fue removido y se le inició un proceso por una compra de arriba de 25 millones de quetzales que tenía sobreprecio, sobrevaloración. Y eso es precisamente a lo que nos referimos cuando decimos que hay una hipoteca de corrupción en el Ministerio de Salud Pública. Hemos metido mucho control, cabe hacer la aclaración que a muchas personas no les ha gustado la forma en la que estamos tomando el control y la decisión que tenemos, pero no vamos a cambiar porque cada quetzal que se roban en el Ministerio de Salud Pública es una vida que se pone en riesgo y estamos enfáticos al respecto. Y tengo la solvencia de decir que en mi trabajo soy probo que no van a descubrir un acto de corrupción porque no estoy involucrado más que en la lucha por la salud de este país. Los hospitales, bueno, el San Juan de Dios se da a conocer que ha ejecutado el 98% del presupuesto para este año. ¿Es esa cifra correcta? Y de ser así, ¿cómo llegan a final del 2015? Tomando en cuenta de la falta de alimentos, tomando en cuenta que se amenaza con suspender las consultas externas, que han tenido que cancelar ciertas operaciones. ¿Cómo van a hacer ustedes para llegar, si has ejecutado el 98% de ese presupuesto? En principio, los que les llamamos a la Junta Directiva y al director para que empezáramos a evaluar la situación e hiciéramos un acuerdo de corresponsabilidad, fuimos del despacho. O sea, nosotros en enero, en febrero, y no me dejará mentir la Junta Directiva, en varias ocasiones, de hecho hemos trabajado sábados y domingos con ellos para establecer que estemos al tanto de la situación financiera del San Juan de Dios. Y ojo, el San Juan de Dios tiene influencia también en la situación del Roosevelt, porque hay un traslado de pacientes que hace que se desequilibre uno con el otro. Pero les llamamos y les pedimos que estuviéramos en un conjunto de esfuerzos. Nosotros hacíamos gestión para que ellos pudieran tener la suficiencia de recursos, pero ellos tenían que comprometerse a que iban a ser bien invertidos, a que no iba a haber ni robo hormiga, ni robo administrativo, mucho menos solicitud de comisiones a los proveedores a los que les tenía que pagar. Y en esa línea de ideas hemos estado mostrándoles a ellos cómo desde el despacho hemos detectado que internamente hay redes de corrupción. Y eso ha fomentado que nos sentemos de nuevo. Recordarán ustedes que la conferencia de prensa que ofrecieron los médicos fue un día después de que nosotros habíamos dicho 67 millones ya van para el San Juan de Dios para equilibrar la situación, 37 millones van para el Roosevelt, pero en todo el sistema hospitalario 180 millones fueron inyectados recientemente para que haya estabilidad. La idea de lo que estamos trabajando es, les vamos a dar recursos, sí, pero tienen que ser responsables en la ejecución porque ese es impuestos, ese es dinero de los guatemaltecos que tiene que ser bien resguardado. Entonces es un acuerdo. Ayer por la tarde sostuvimos una reunión con la Junta Directiva del Hospital San Juan de Dios, llegamos al consenso de que hoy se le iba a presentar a la plenaria la propuesta nuestra, por supuesto con ciertos factores de avance, en donde las cirugías selectivas se iniciarían de nuevo el lunes y no se paralizaría la consulta externa. Ese fue parte del trabajo que hicimos ayer hasta muy tarde, tarde-noche, y llegamos a ese consenso y esperamos que hoy, que a las 10 de la mañana se sostenga la reunión con su equipo de trabajo en pleno, se llegue también a ese consenso. Ellos, y hay que hacer una aclaración, los médicos son muy entregados y no quieren cerrar la consulta externa. Hemos llegado a esa conclusión de manera conjunta. Bien. Lo único que pierde es el pueblo, la gente que llega con distancias grandes recorridas y que a veces solo tiene para su pasaje y llegan a la consulta externa. Entonces fue de mutuo acuerdo que llegáramos a esa conclusión. Por supuesto, hoy a las 10 lo exponen. Ayer mismo les dijimos que les autorizábamos 7 millones de quetzales adicionales para que aceleren la provisión de los insumos que según nuestro criterio eran 37 insumos en cero. Es decir, el porcentaje de abastecimiento en el San Juan de Dios está en el 62%, en el Roosevelt está en el 89%. Y ya no voy a hacer más comparativos entre los dos hospitales, sino que voy a decir que juntos tienen que hacer el esfuerzo porque se trasladan pacientes de uno a otro. Sí, entonces, ministro, mire, para respetar a toda la gente que nos escribió a través de redes sociales, que nos respondió a la pregunta del día, vamos a ir diciéndole algunas preguntas. Primero las que nos llegaron a través de Facebook, imposible reproducirlas todas, pero algunas me las pueden dar luego, se las vamos a dar, por supuesto, están también en nuestra página para que usted las pueda tener, pero algunas con respuestas para la gente. Dice, Liz Alvarado dice, aparte de los medicamentos, ¿por qué en tantos años no han tomado el reto de cambiar por poco el mobiliario para pacientes
que se ven en camillas oxidadas, en mesas auxiliares oxidadas, entre otras tristes cosas, hasta que se desarman. Esto lo preguntan. Bien. El equipamiento, hay que hacer una ¿verdad? clarificación y algo importante. Por mucho tiempo se pensaba que la única figura que tenía poder de decisión en el ministerio era el ministro. Eso cambió en esta administración. En este momento ya le damos libertad al director que pueda escoger su elemento Para que financiero de priorice. compras. Exacto, pero antes se le imponía al director financiero, al director de recursos humanos y al director de compras del despacho. Ahora no. Ahora estamos dejando que ellos escojan a su gente, que la tomen porque la responsabilidad del recurso, o sea, ellos tienen recurso financiero a razón de 2 millones ¿Pero aproximadamente. quién fiscaliza que eso usted lo decía el otro día con el San Juan de Dios? Bueno, si hay dinero, pero que realmente se utilicen lo que se debe utilizar y no empiecen este tipo de cosas, porque justamente al tener la libertad de acción, ¿quién fiscaliza y controla todo esto? En este momento estamos fortaleciendo el equipo de auditoría, tenemos 950 auditorías para este año y ahorita, en este momento, hay 2 semanas de 40 auditores en el San Juan de Dios que están verificando todos los procesos de atraso y compra. Bien, en este caso, ¿quién decide cuando se compran camillas o se compra equipo? El director del hospital con su equipo financiero administrativo y ahora las juntas directivas. Por eso decimos, ellos tienen un recurso, tienen elemento humano, tienen infraestructura, ellos son los que deben de dar, administrar y ser responsables de ese dinero que se les está entregando. Bien. Perfecto. Ani Boloch dice, ¿cree correcto desviar 3 millones del Ministerio de Salud para darle prioridad a la bolsa segura y dejar en calamidad a los hospitales? Esto ya lo hablamos y ya nos abordó eso. También una pregunta de Mónica Ríos, ¿cómo es posible que el San Juan de Dios tenga que suspender las cirugías selectivas para poder atender las emergencias? ¿A dónde se fue la plata para las medicinas y el pago de personal? Justamente eso es algo que nosotros también hemos hecho consultas a los directores, porque por hacerles un recuento, 293 millones fueron asignados inicialmente al San Juan de Dios. Y si dice que ya un 98% de ese recurso se ha gastado, estamos hablando de que prácticamente 2 millones de quetzales al día. 2 millones de quetzales diarios se están invirtiendo o gastando en el San Juan de Dios. Y es una cantidad significativa. Bueno, ¿qué cantidad de ese presupuesto se va a sueldos? Porque me imagino que gran cantidad de ese presupuesto ha sido ejecutado para pagar sueldos. De un 65 a un 70% se está yendo en esa relación. Y es por eso que hemos pedido a la Junta Directiva, revisen cómo está su planilla, porque puede ser que tengan, por ejemplo, detectamos 30 anestesiólogos supervisando, 30 anestesiólogos supervisando a un pequeño grupo de estudiantes. Eso tiene que cambiar. Cosas como esas y optimización de los recursos tienen que cambiar. Por eso el acuerdo es, gestionamos recursos para San Juan de Dios, pero a cambio ustedes operan y gerencian adecuadamente ese dinero. ¿Y cómo hace uno para agilizar eso? Porque dicen, bueno, les vamos a dar este ultimátum, le vamos a dar ese tiempo. ¿Por qué simplemente no solo venir y decir, bueno, quien no esté cumpliendo con esto, fuera, a entrar a alguien quizá más eficiente? De hecho, el director, es que recuerden una vez más, el director tiene la opción de escoger a su gente. Él ha removido personas y ha tenido dificultad en encontrar a alguien que acelere ese proceso. ¿Usted se reúne periódicamente con los directores de los hospitales? ¿Cómo es su relación con estos directores? Muy buena, muy buena. De hecho, hemos mejorado, tenemos una red, a veces 11, 12, 1 de la mañana estamos viendo referencia y contrarreferencia de pacientes. La relación que tengo con los directores de hospitales es bastante positiva. ¿Confía en estos directores que están en los hospitales? Confío en ellos y quiero pedirles que se comprometan cada vez más a sanear la corrupción que pueda existir, porque el dinero que en salud se invierte es vida. Si se desvía, es vida la que se está perdiendo. Y en consecuencia, por la salud de los guatemaltecos, tenemos que hacer un esfuerzo y limpiar la corrupción a como de lugar. Mara Artola de Rodas dice que estrategias ha implementado para mejorar la atención de pacientes hospitalizados que no cuentan ni con alimentos, agua, limpieza ni sanitario, seguridad, suficiente personal de enfermería. Si tomamos en cuenta que el optimizar recursos y buena organización debería percibirse de una mejor forma en su gestión. Usted dice que tienen la libertad, obviamente, de acción los directores, pero hay una directriz, me imagino, valga la redundancia, concreta del ministerio para que hagan las cosas. Hay controles cruzados y cuando vemos que se están yendo para un lado que no es el correcto, reversamos procesos y llamamos hemos despedido gente porque detectamos algo. Tenían una práctica, retrasaban los procesos de compra para votarlos y hacer compras directas. O sea, ya era una técnica que habían establecido y fuimos descubriendo y hemos detectado en distintos hospitales y hemos despedido elemento humano. Por hablar tema de la comida, en el San Juan de Dios es donde se hizo más visible. 16 cámaras que instalamos nos han dado como resultado 300% de rendimiento de la comida. Hoy en la comida en el San Juan de Dios, ustedes la pueden ir a verificar, tenemos alimentos y era el que más complicaciones daba. En el interior, solo voy a hacer una aclaración, 28 hospitales se sostienen con 50 millones de quetzales que podríamos meter ahorita, 28 hospitales, 50 millones de quetzales en San Juan de Dios, ya les digo cuánto se está gastando a diario, aproximadamente 2 millones diarios. Eso implica que debemos de optimizar la forma en la que se... Vamos a escuchar otra de las preguntas, que hacía también la gente de las redes sociales, que dicen, bueno, ¿por qué no descentralizar, según lo que decía la pregunta, los fondos aquí en la ciudad? Digamos, lo que se va al San Juan de Dios, lo que se va al Roosevelt, y mandar al interior del país para evitar que tanta persona llegue a la ciudad por necesidad de atención médica. Efectivamente, fíjense ustedes que el tema de la descentralización tiene una característica. Hemos notado
que en la medida que más autonomía tienen las 83 unidades ejecutoras que tiene el ministerio, en la medida que más autonomía tienen, más complicado se hace el control, porque de repente deciden qué proveedor comprar, que puede ser no el adecuado, qué marca de producto comprar, que puede ser la no adecuada, a quién se le paga, que puede ser el no adecuado, y deciden. De hecho, ahorita estamos buscando que el director y los médicos se relacionen con su gente de compras, porque antes el encargado de compras, que no es médico, que no sabe qué se debe comprar, era el único que decidía a quién se le compraba producto. Bien. Eso está cambiando. Ministro, usted está en este puesto por convicción, me imagino. Totalmente Le entregado. hago una pregunta. Sí. ¿Qué siente usted cuando hay tanta falta de recursos, cuando tanta gente se está muriendo, no hay realmente elementos indispensables y el recurso es uno de los temas fundamentales? Cuando del propio gobierno, y estamos viendo funcionarios, el caso de la ex vicepresidenta y tantas otras personas que han saqueado el Estado. ¿Cómo se siente usted como parte de esta administración al saber que tanto dinero realmente que podría servir para esto, que es una prioridad, está en manos de esta gente? Yo me siento con el enorme compromiso de hacer que funcione mejor este sistema. Muchos me preguntan si voy a dejar el cargo y no lo voy a dejar. Yo voy a seguir trabajando y no puede achacarme nadie que tenga un acto de corrupción porque efectivamente estoy buscando que se dé la salud y la convicción que tengo es que puedo mejorar la situación que actualmente se está viviendo y que la inversión se puede optimizar y que debemos ver al paciente como el centro de toda la atención. Y eso es importante porque en muchos casos estamos detectando que no se trata bien al paciente, que no es amable la enfermera, que el médico es grosero. Y ayer estaba precisamente haciendo un monitoreo. Y eso es vital. No es solo cuestión de recursos. También hay mucho de actitud en la gente que trabaja con nosotros. Pero quiero hacer una división. Hay muy buenos médicos, hay muy buenas enfermeras y hay un elemento humano muy valioso. Los residentes son gente comprometida y valerosa, pero poquito grupo, un pequeño grupo de personas negativas, nefastas y ladronas están dañando un sistema y están haciéndonos quedar a todos mal. Vamos a escuchar lo que dice la gente en el San Juan de Dios. Ahí estaban nuestras cámaras tempranito, muy temprano, para ver lo que la gente dice y que el ministro pueda escuchar comentarios de la gente desde allá. Vamos entonces. En primer lugar, como ciudadana guatemalteca es un derecho que tenemos, ¿verdad? Y entonces que luche por mejorar el servicio, puesto que hay buenos médicos y tienen la muy buena intención, ¿verdad?, de atenderlo a uno, pero no tienen los insumos necesarios que ellos necesitan. Entonces creo que sí, se puede lograr, ¿verdad?, que ellos luchen por la salud y el bienestar de todos los guatemaltecos. Bueno, más comentarios, los vamos a ir escuchando y si prefiere hacemos como un resumen, ¿te Exacto. parece? Vamos entonces con el siguiente. Principalmente medicinas, ¿verdad? Para todo el pueblo, ¿verdad? Y más atención a todo el pueblo, ¿verdad? Y sí que todos sufrimos por esas necesidades que tenemos, ¿verdad? Estamos viviendo así como Dios nos tiene, solo, ¿verdad? Más medicamento, cabrón. Sí, más medicamentos, ¿verdad? Y atención a las personas, ¿verdad? Sí, a los niños principalmente. La verdad, pues, es de que necesitamos de que tengan medicinas en los hospitales, pues, porque habemos muchas personas de que tenemos ese amparo en los hospitales, ¿verdad? Y que vengamos y de que no haya atención, pues, y verdad es de que venimos de lejos y necesitaríamos, pues, de que el ministro de Salud se preocupara más de la salud, ¿verdad? Pues, por lo que yo sé, medicamento no hay. Esa es la verdad, ¿verdad? Y nosotros venimos de lejos y a veces no nos atienden y a veces no, ¿verdad? Y eso, pues sí necesitamos porque vemos muchas personas que necesitamos de los hospitales. Situación crítica para nosotros los pobres. Los guatemaltecos estamos más sufridos que nunca. Peor ahora en este tiempo que todos los de arriba han querido subir más y nosotros más bajo. Lamentable, porque viene gente de lejos y viene a pagar, a pasar su mala noche. Lamentablemente son mal atendidos. Tal vez no por falta del personal, porque el personal es pero muy bueno. Pero pobres porque no tienen, pues, ellos cómo solucionar el problema del paciente. Yo sé que ellos quisieran, por ejemplo, los enfermeros, los doctores, hay unas personas muy buenas dentro del hospital. Eso no se queja uno. Lo que se queja es pues del problema que está sufriendo, la falta de medicina. Escuchamos ese último, escuchamos. A los hospitales públicos porque precisamente yo tengo casi un año voy a cumplir de haberme quebrado y la semana pasada vine
y el doctor me habló pesadamente y me dijo de que yo no tenía necesidad de que me operaran el codo porque los clavos no me molestaban, que no sé qué, pero como no son ellos los que tienen el dolor que uno tiene, va, yo tengo toda la noche, yo no duermo del dolor y ellos dicen que no tengo necesidad de que me operen. Bueno, si esto ministro, no conmueve, digo yo que conmovería a las autoridades del país. De veras, y ni siquiera editadas así como las trajimos, es el común denominador de la gente, ¿no? Realmente hago de cuenta que está hablando mi jefe, porque la población es mi jefe. Y en consecuencia, créanme que el esfuerzo que estamos entregando es por gerenciar mejor los recursos, porque en muchos casos ha habido robo, pero en muchos otros también ha habido mala administración de los recursos. No podemos evitar saber que el dinero es finito. Por mucho que querramos meter más y más en los hospitales, nos pedían un monto fuerte en estos días en el San Juan de Dios y les dijimos, no, podemos darles esto, inicialmente empiecen a operar con esto y luego vamos viendo su administración de recursos, porque medicamento debe de haber en los hospitales, porque recursos hay. Les digo, ¿cómo es posible que se queje, y tiene toda la razón, de que no hay medicamento cuando hay 2 millones de quetzales invertidos en relación a personal y a compra de medicamentos? Vamos a hacer el esfuerzo conjunto y mis directores, yo sé que están viendo en este momento el programa y les pido que por favor enfaticen el esfuerzo porque la población tenga ese medicamento, porque depende también del trabajo individual de las personas que están ahí abajo, que están haciendo el control de la compra, el control de la administración, y que esto es un esfuerzo en el que tenemos que estar involucrados todos. Hoy uno de los diarios, Hoy 502, saca una intervención, algo que dijo ayer el director del Hospital Roosevelt, Carlos Soto, que dice: nosotros estamos atendiendo normalmente así, vamos a seguir hasta que Dios nos ayude. Me da un poco de tristeza escuchar esa aseveración, hasta que Dios nos ayude, cuando realmente debería ser ya de hecho que el Estado va a ayudar a esos hospitales y no tener que decir estamos aquí hasta que Dios nos ayude. La frase muy probablemente está acompañada del esfuerzo que estamos haciendo, porque el doctor Soto tiene una estupenda comunicación con nosotros, recibió 37 millones de quetzales adicionales y a él, como el San Juan de Dios, se les va a equiparar, pero en la medida que administren bien el recurso. Lo que decía de cómo está el equipamiento, efectivamente en sistema eléctrico, por ejemplo, tenemos que invertir en ambos hospitales. 15 millones para cada uno externos al presupuesto van a ser probablemente invertidos, pero vean ustedes la dimensión de cada inversión. Son inversiones fuertes, pero es fundamental hacerlo. Y tengo que hacer una felicitación a los doctores que están al frente de los hospitales, porque también ellos tienen su propia lucha cotidiana y están haciendo un enorme esfuerzo incluso para que sea bien tratado el paciente, y eso es parte de un proceso de cambio en el que hemos iniciado. Nos quedan muy pocos minutos, pero bueno, también respetando a la gente que a través de las redes se respondía a la pregunta que hoy hacíamos, la ponemos en pantalla rápidamente, tiene que ver con el sistema de salud del país, por supuesto, así que vamos con la pregunta. Ahí está: ¿qué opina del servicio que se presta en los hospitales nacionales? Los comentarios, Alejandro, en redes sociales, bueno, muchísimos llegaron, vamos a leer algunos para que el ministro también se pueda llevar la mayoría. Es correcto, es una compilación, Ricardo, muchas gracias. Dice Neto El Pancho: es penoso el estado en que se encuentran algunos pacientes en diferentes hospitales como el ICS y el Hospital Roosevelt. Cris González dice: el artículo 93 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece el derecho a la salud, por lo tanto el gobierno de Otto Pérez Molina es el responsable de que se cumpla dicho derecho para nosotros los guatemaltecos. Esto lo dictamina el artículo 93 y 94 de la Constitución. Lamentablemente el servicio de los hospitales es pésimo, no hay recursos para poder servirle a la población como debe ser. Neri Nájera dice: desastroso, pero ojo, los médicos no tienen la culpa la tiene, y lo digo textual como él lo escribió, la tiene el maldito presidente, porque el dinero que deberían usar para el beneficio del pueblo lo usan para beneficio propio. Así lo escribió. Meli Santiago dice: pésimo, pero nunca había estado como ahora, ya no hay nada, qué tristeza. Verónica Velázquez dice: tristemente es pésimo por la escasez de personal e insumos. Y Mardo Trinidad dice: da tristeza lo que se mira que está pasando en nuestro país. Agradecemos sus respuestas a Viva la Mañana y Guatevisión en Facebook. Son las 7:58, Ricardo. Bueno, gracias, Alejandro. Ministro, ya para terminar entonces, son comentarios, hay muchísimos más, los puede usted encontrar en nuestra página y se los hacemos llegar, por supuesto. Bien, yo siempre lo veo optimista en sus comentarios, y por ahí vemos la situación que es bastante crítica y está bien. Mira, es retadora, pero es que tenemos como que al final la realidad de situación. todos los días y lo que nos dice la gente y lo que vemos es tan complejo, ¿verdad? Es enormemente complejo, pero hay una decisión de cambio. Y hay una decisión de cambio que está empezando a sentirse. Recuerden, 7, 8 meses para un proceso que ha llevado 20, 30 años de degradación es un corto periodo, pero indudablemente en ese está costando dentro de este sistema y de este gobierno, que lamentablemente se está desmoronando y se está desgranando poco a poco con renuncias y todo lo demás, hacerle frente a todas estas cosas en estos 7 meses, porque muchos dicen ya estamos de salida.
que las cosas terminen como tengan que terminar. O quizá motiva, quizá ver el lado positivo a venir y a cambiar lo que se ha hecho. De ahora arranco y empiezo, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que tomar decisiones? Y hay decisiones que yo sé que pueden influir positivamente. Eso me motiva. O quizá un área de oportunidad de decir, bueno, ahorita que tengo más libertad de acción porque está todo tan revuelto realmente que a lo mejor es una buena oportunidad para salir adelante con este tema, ¿no? Yo siento la confianza de que puedo hacer cambios estructurales y es un compromiso que estoy haciendo. En el tema de los medicamentos se ha criticado por muchísimos años que la compra es onerosa y que es cargada para el Estado. Vamos a hacer un esfuerzo enorme para que los contratos abiertos cambien. Y de hecho quiero hacer un comentario. Por primera vez hemos comprado conjuntamente con toda Centroamérica y eso hizo que en una sola compra de 5 productos ahorráramos 26 millones de quetzales. Eso no se daba antes y de hecho se tenían cerradas las fronteras. Poco a poco estamos luchando, pero vamos a tener victorias pequeñas que van a convertirse en un paso. ¿Usted recorre los hospitales? Yo visito hospitales sorpresivamente. ¿Cuándo fue la última que fue al Roosevelt? Al Roosevelt, bueno, al Roosevelt fui hará una semana y media. ¿Y al San Juan? Al San Juan tengo un poco más de tiempo de no ir porque estoy, de hecho, esperando que se equilibre un poco la situación. La última vez que fui, cerraron las puertas. Que se calmen inicialmente los ánimos porque yo le he pedido a la Junta Directiva, yo quiero llegar y estar más tiempo en los hospitales. De hecho, me gustaría estar constantemente y de diario visitando hospitales en los centrales y al interior he ido en algunas ocasiones y he ido también a puestos de salud. Recuerden que yo también tengo puestos de salud a cargo, CAPS y CAIMIS. Entonces he estado haciendo visita, pero algo importante que quisiera que ustedes dieran un minuto para comentar. Los partidos políticos están utilizando el sistema de salud como un estribillo de ataque. Y les puedo decir algo, este vehículo en el que yo estoy montado en este momento, si ustedes vienen y le rompen los faros, y le rompen los vidrios, y le rompen el windshield y lo atacan, ese vehículo es con el que ustedes se van a tener que movilizar en el futuro. En consecuencia, mejor fortalezcanlo y veamos cómo el presupuesto del próximo año quede equilibrado. Porque todo el daño que me estén haciendo en este momento a mí es el daño que ustedes van a recibir. Y por favor, no utilicen esto como un tema de campaña, sino veamos conscientemente de que es un problema nacional que debe resolverse con recursos, sí, pero también con actitud de servicio. Ministro, la última le pregunto, porque hablaban de recorrer los hospitales, se le hizo una invitación para llegar al San Juan de Dios, quizá dicen muchos dormir y descansar en los cartones que usan los pacientes para poder estar ahí, recibir la atención médica, consumir los mismos alimentos. ¿Está dentro de sus planes hacer esta visita, poder estar ahí? De madrugada, he hecho visitas sorpresa. De hecho, fueron en algún momento publicadas, en algún momento no. Experimentar lo que los guatemaltecos experimentan. Y recuerden ustedes, sensibilidad en este momento la vemos con esas declaraciones. Lo que falta es recurso y buena gerencia. Eso, si resolviéramos la situación con que yo durmiera 2 o 5 días en un hospital, yo viviría ahí, dormiría todos los días. Pero ahorita se resuelve ¿cómo? Prácticamente se resuelve con recurso y buena gerencia. Y eso es lo que vamos a hacer. Y en muchos casos, sorpresivamente, pero sin prensa, voy a estar durmiendo en los hospitales garantizado. Ustedes saben que tuvimos actividades de convivencia comunitaria donde íbamos a dormir a comunidades, y además yo vengo de una cuna humilde. Yo he dormido en un cartón. En consecuencia, no es falta de sensibilidad, es falta de recurso y buena gerencia. Gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana. Luis Enrique Monterroso, ministro de Salud. Bueno, amplio el tema, más de 30 minutos, pero obviamente lo amerita porque es un tema de coyuntura. Gracias por acompañarnos. Gracias. Que tenga buen día. Hacemos una pausa rápido. Vienen un par de noticias más, el clima que hay que repasar, por supuesto, para saber qué va a pasar este fin de semana y luego una revista que viene bastante cargada. Así que no se vaya, ya volvemos.